¿Cómo perdí mi trabajo como guía de cuevas? Se suponía que iba a ser un trabajo de verano normal y corriente. Necesitaba una forma de ahorrar dinero para el próximo año escolar, así que mi profesor de geología se ofreció a ponerme en contacto con un grupo de espeleología local. De junio a agosto, el grupo organizaba campamentos para niños de entre 12 y 14 años. A lo largo de cada sesión de 4 días y 3 noches, los campistas caminaban por ríos de piedra caliza, aprendían sobre ecología subterránea, recibían visitas guiadas a 3 cuevas diferentes e incluso pasaban la noche en una. Por el camino, por supuesto, se les ofrecía las habituales y desagradables actividades de formación de equipos, duchas frías infestadas de insectos y comida apenas comestible que conocen los asistentes a los campamentos de verano de todo el mundo. Mi tarea, sobre el papel, era sencilla. Tenía que guiar a los campistas a través de las cuevas en grupos de unos 20 y vigilarlos mientras pasaban la noche allí. Trabajábamos en parejas, con un guía al frente del grupo y otro en la retaguardia, para asegurarnos de que nadie se perdiera. Llevábamos cascos, 3 fuentes de luz, walkie-talkies, botiquines de primeros auxilios y cuerda adicional, a pesar de que las cuevas en las que trabajábamos estaban bien cartografiadas y eran muy transitadas. Nadie esperaba que nada saliera mal. Bueno, casi nadie. Dan, el Scoutmaster, recibió su apodo por sus pantalones cortos color khaki con demasiados bolsillos, su conocimiento de los nudos y su obsesión por estar preparado. En más de 40 años como organizador, Dan Raffeld nunca había perdido a un campista y, como le gustaba decirnos, planeaba que siguiera siendo así. Se esperaba que encontráramos el camino a través de cada cueva al menos 5 veces antes de comenzar a escoltar a los campistas a través de ellas, y todos los guías vivían con el temor constante de que el Scoutmaster apareciera de repente para inspeccionar su equipo o interrogarlos sobre procedimientos de primeros auxilios. Como estudiante universitario de la ciudad sin experiencia, esperaba que Dan fuera especialmente duro conmigo, pero nos exigió a todos el mismo estándar estricto. Ni más ni menos. La emoción que se respiraba en el aire durante las primeras semanas verdes y frescas del verano era contagiosa. Cuando terminamos de cortar el césped del campamento principal, limpiamos las instalaciones y nos aprendimos la distribución de cada cueva, me sorprendió lo ansiosa que estaba por que llegaran los campistas. Desafortunadamente, había olvidado cómo podían ser los preadolescentes. El olor corporal, el acoso, la constante superación de límites. Ya era bastante difícil conseguir que se callaran y siguieran en la misma dirección, y más aún hacerles entender la importancia de la seguridad bajo tierra. Hubo momentos en los que casi quería que alguno de ellos se fuera, solo para que finalmente aprendieran la lección. Pero luego pensé en cómo sería estar solo en la oscuridad tan bajo tierra, sintiendo el aire frío y húmedo en la piel y sabiendo que era solo cuestión de tiempo hasta que tu luz se apagara. Como nueva guía, pasé las primeras 3 semanas en la parte de atrás del grupo, llevando un recuento y comunicándome por radio con la líder, Mariam, sobre cualquier problema. Mariam era una pelirroja flacucha y quemada por el sol que había estado trabajando como guía durante 5 veranos. Tenía una actitud de perro pastor con los campistas. Mientras estuvieran todos presentes para cada recuento, no le importaban en lo más mínimo sus miradas de desaprobación, quejas y comentarios sarcásticos sobre su altura o sus pecas. Lo que realmente le importaba a Mariam, la razón por la que seguía volviendo, eran las cuevas en sí. Los arroyos subterráneos de rápido flujo. Las hermosas y extrañas formaciones rocosas que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. La fauna única que nunca había visto el sol. Para ella, nuestro trabajo era más como un paseo por un parque querido, con el pequeño inconveniente de tener que arrear a un grupo de campistas propensos a sufrir accidentes. Gracias a su entusiasmo, yo también empecé a disfrutar del tiempo que pasaba en las cuevas, excepto en una de ellas. Tuve la suerte de que fuera esa cueva la que me dijeron que debía dirigir mi primera visita guiada. En teoría, la cueva Silverlode era la opción más fácil para un guía que la visitaba por primera vez. Las otras 2 cuevas, Pine Knot y Church Falls, tenían sus propios inconvenientes. La cueva Pine Knot era como un laberinto, con tantos niveles y pasajes que a veces incluso los guías experimentados se perdían. La cueva Church Falls era pequeña, pero había algunos lugares estrechos en los que 1 o 2 campistas inevitablemente descubrieron su propia claustrofobia y tuvieron que recibir ayuda para pasar. La cueva Silverlode, sin embargo, tenía pasajes grandes y bien explorados, con pocos pozos u otros peligros, al menos en la ruta principal. Aún así, el lugar me dio una mala sensación. Quizás se debía al tamaño de sus galerías de techos altos.
No importaba hacia dónde dirigieras la luz de tu linterna, siempre había mucha oscuridad. También estaba el hecho de que Silverlode era una de las cuevas más conocidas de la zona, lo que significaba que de repente podías encontrarte cara a cara con otros espeleólogos o con adolescentes locales borrachos. Mariam y yo nunca habíamos tenido problemas, pero aún así había algo inquietante en encontrarse con extraños en ese mundo subterráneo sin luz. Creo que lo que más me molestó de la cueva Silverlode fueron los grafitis. Normalmente hay grafitis en las cuevas más populares, pero las imágenes de Silverlode me parecieron inapropiadas. Garabatos negros con forma de gusano. Rostros que no son del todo animales ni del todo humanos, pintados con aerosol sobre la piedra en colores chillones de verde lima y morado. Mi corazón se aceleraba cada vez que doblaba una esquina y veía a uno de ellos con la luz de mi faro, burlándose de mí como si supiera algún terrible secreto que yo desconocía. Y luego, por supuesto, estaba la historia del lugar. Según el Scoutmaster Dan, los nativos americanos habían extraído metales preciosos en la cueva Silverlode durante siglos, hasta que de repente e inexplicablemente dejaron de hacerlo hace más de un milenio. Más tarde, durante la Guerra Civil, la cueva Silverlode había sido un escondite para los guerrilleros confederados. Imaginar a un muchacho granjero analfabeto siendo aserrado con una pierna a la luz de una linterna mientras escuchaba el eco de sus propios gritos era suficiente para hacer que la cueva pareciera hostil, por no decir directamente amenazante. A Marianne no parecía importarle, o incluso notarlo, pero ella no estaba guiando a los campistas ese día, lo estaba yo. Para empeorar las cosas, era la última visita guiada a la cueva del grupo, lo que significaba que pasaríamos la noche en la cueva. Ya había pasado la noche en cuevas antes, pero solo en Pinnacle Noto Church Falls, nunca en Silverlode. Hasta ahora, lo peor que me había pasado era un tobillo torcido y un campista que se despertó gritando porque un grillo de cueva se metió en su saco de dormir. Entre el aire fresco, la comodidad y la oscuridad total, había descubierto que las cuevas eran lugares agradables para dormir, hasta ahora. Sin embargo, a pesar de haber estado en la cueva Silverlode con Marianne muchas veces, nunca había pasado la noche allí, y no esperaba con ansias esa perspectiva. Supe de inmediato que los tres chicos que estaban atrás de mi grupo ese día serían un problema. Alex se escondió. Kyle llevaba las linternas frontales en sus abultados bolsillos. Kyle le echó el agua a Sean en la cabeza durante la reunión de seguridad y Sean intentó empujar a Alex al arroyo durante la caminata hacia la cueva Silverlode. El trío nos hablaba constantemente, sus voces de preadolescentes se quebraban en el aire húmedo del verano. Cuando llegamos a la entrada de la cueva, Marianne y yo les dimos un ultimátum. O se comportaban o se iban a casa. Funcionó, durante una hora aproximadamente. Con una especie de astucia discreta, sabían que una vez que estuviéramos en lo profundo de la cueva, no nos arriesgaríamos a separar al grupo a menos que fuera una emergencia. Por desgracia, tenían razón. Desde mi puesto a la cabeza de los 20 campistas, podía oírlos reír y lanzar piedras a la oscuridad. Incluso Mariam, que casi nunca perdía la calma, acabó gritando. Sus palabras resonaban de forma inquietante por los túneles, de modo que pude oír su ira, pero no lo que había dicho. De hecho, hubo momentos en los que me pregunté si la voz que estaba oyendo era siquiera la de Mariam. La tensión constante me ponía de los nervios y me impedía prestar atención a cosas que estoy segura de que habría notado de otro modo. Cosas como la figura oscura que parecía seguir a nuestro grupo. La primera vez que la vi, pensé que era solo otro espeleólogo, iluminado por la linterna de uno de sus compañeros. Sin embargo, cuando apareció de nuevo, no estaba tan seguro. Tal vez era solo una sombra que parecía algo humana, pero si lo era, ¿qué la proyectaba? ¿Y por qué parecía acercarse cada vez más? Me advertí a mí misma que debía parar. Era evidente que no había nadie más en la cueva con nosotros. Los habríamos oído y, además, era imposible atravesar las rocas irregulares sin iluminación. Consideré avisarle a Marianne por radio, pero no quería correr el riesgo de que los campistas oyeran y se asustaran, o de hacerme quedar como un idiota. Resultó que no tuve que hacerlo. Estábamos a unos 15 minutos del primer punto de descanso cuando mi walkie-talkie empezó a sonar. Al principio era solo un sonido frenético, como el viento o el arroyo que fluía a través de la caverna, pero luego cambió. Farfullando, rasguñando, una voz susurrando mi nombre. Como el botón de hablar de Mariam estaba presionado, no había forma de que pudiera responderle para preguntarle qué estaba pasando. Ordené que se detuviera el grupo. Momentos después, se escuchó un fuerte crack y los ruidos cesaron.
Nos habíamos detenido en una meseta baja donde colgaban estalactitas chorreantes del techo. No era tan baja como para que tuviéramos que arrastrarnos, pero estar de pie tampoco era exactamente cómodo. Agradecí mis rodilleras. Los 20 campistas se apiñaron en un círculo, bebiendo cola y de botellas de plástico y preguntándose qué estaba pasando. Marianne corrió hacia mí, su rostro era una máscara de pálida ira. Creo que uno de esos niños me robó el walkie-talkie. Quienquiera que haya sido, debió asustarse cuando le ordenaste que parara y lo dejó caer. Escuché un ruido cuando ella sacudió el dispositivo de plástico. Bueno, sea como sea, lo encontré, y está completamente muerto. Gemí. Apenas había pasado una hora y ya algo había salido mal. Marianne debió haber visto mi expresión, porque me dio un apretón tranquilizador en el hombro. Lo estás haciendo bien. Mantengamos al grupo lo suficientemente cerca para que nos podamos ver, ¿de acuerdo? Se mordió el labio. Había algo que no me estaba diciendo. Oye, ¿te has dado cuenta de que? ¡Ay! Vete, imbécil. Alex, o tal vez sea Noquile, empezó a gritar de repente. Se produjo un pequeño desprendimiento de rocas. Yo me encargaré de esto, siseó Marianne, y desapareció. Y por un momento, pareció que sí. Como Marianne y yo no podíamos comunicarnos por radio, encendió la luz infrarroja de su linterna de repuesto y se la colgó del cuello, donde se balanceaba en la penumbra como un ojo rojo brillante. De esa manera, podía estar segura de que no me estaba adelantando demasiado. Excepto, mientras avanzábamos por la cueva, podría haber jurado que vi otras luces rojas tenues moviéndose en la oscuridad, algunas más atrás, otras más cerca. Me dije a mí misma que probablemente se trataba de la luz secundaria de Marianne reflejada en el agua que goteaba o en las vetas minerales de las paredes, pero sabía que eso no tenía ningún sentido. Había demasiadas, y se movían con voluntad propia. Traté de distraerme lanzándome de lleno a mi explicación de la historia y la geología de la cueva Silverlode, pero cada vez que miraba hacia arriba, el peligro en la oscuridad se sentía más cerca. 2 horas después llegamos a la gran cámara que serviría como nuestro campamento. Era una zona amplia y plana, formada naturalmente por una curva en el arroyo subterráneo. Eran apenas las 8 de la noche, pero sabía por experiencia que alimentar y acostar a 20 campistas llevaría al menos 2 horas más. Estuve atento por si veíamos la figura oscura o las luces rojas fantasmales, pero no había señales de nada extraño mientras deshacíamos el equipaje. Cuando los campistas terminaron de comer y se preparaban para apagar las luces, Marianne se acercó a mí. Quería preguntarte antes, ¿has visto a otro espeleólogo por aquí? Se me heló la sangre. Marianne continuó sin esperar una respuesta. Es extraño que haya alguien aquí a estas horas, alguien que no sean unos adolescentes locales ruidosos, quiero decir. Y, sean quienes sean, ¿por qué no usarían ninguna luz? Para ser sincera, dudé, tengo un mal presentimiento sobre esto. ¿Deberíamos, no sé, cancelarlo? Recé en silencio para que dijera que sí. Todo en este viaje estaba mal. Mal como esos extraños grafitis pintados con aerosol en las paredes, mal como la sierra oxidada de la época de la guerra civil que pasamos cerca de la entrada, mal como las vetas abandonadas de metales preciosos que conducen hacia la oscuridad. Marianne negó con la cabeza. ¿Quieres explicarle al jefe de tropa Dan y a unos 20 padres por qué tienen que venir a buscar a sus hijos a la 1 de la madrugada un día de semana? Porque eso es lo que sucederá y suponiendo que los saquemos a todos de aquí sin dormir y con una sola radio en funcionamiento. Tenía razón. Quienquiera, o lo que fuera, que estuviera ahí fuera, no nos había hecho ningún gesto hostil hasta el momento. Simplemente ignorarlo y esperar que desapareciera no era la mejor opción, olía a desamparo y desesperación, pero no se me ocurría nada más que hacer. Las risas ahogadas y las conversaciones en susurros de los campistas de repente sonaban siniestras. Mientras hacía la última comprobación de las camas, esperaba encontrar el saco de dormir de uno de los campistas hecho trizas o retorciéndose mientras una cosa monstruosa e innombrable con demasiadas patas salía de repente. A pesar de mis temores, los 20 campistas estaban presentes y se encontraban bien ubicados. Después de un largo día de exploración de cuevas, incluso Alex, Kyle y Sean ya estaban profundamente dormidos. A diferencia de ellos, yo no podía meterme en mi saco de dormir ni cerrar los ojos. Tenía demasiado miedo de despertarme y encontrarme siendo arrastrado hacia la oscuridad. No había ningún amanecer bajo tierra, pero Marianne y yo teníamos nuestras alarmas sincronizadas para las 6 de la mañana.
Eso les daría a los campistas un total de 6 horas para empacar, comer, salir de la cueva y asearse antes de que sus padres llegaran a recogerlos. El despertar temprano fue recibido con quejas y gruñidos, pero ya estábamos acostumbrados a eso. Lo importante era ponerlos en movimiento. Después de un desayuno de barras de granola y bebidas deportivas, reunimos a todos para el recuento matutino. 18, 19, 20 y 21. Era imposible. Pensé que me había equivocado al contar, pero el recuento de Mariam arrojó el mismo resultado. Mientras examinaba el grupo en busca de una cara desconocida, le dije a Mariam que sacara la lista de su mochila. Regresó momentos después. Enojada, confundida y asustada. Se acabó la lista, al igual que mis faros de repuesto y la comida extra, es como si uno se hubiera rebuscado en mi mochila. Revisé mi propia mochila y descubrí que también la habían saqueado en algún momento de la noche. Me estremecí. Lo que fuera que lo hubiera hecho habría estado a pocos centímetros de mi cabeza y ni siquiera lo había notado. El tiempo era esencial. Ya no podíamos contar con nuestras luces de repuesto. Mariam asintió con la cabeza al grupo de 21 campistas reunidos y susurró. ¿Hay alguna cara que no reconozcas? ¿Alguien que te llame la atención? Podría haber sido el chico pálido que estaba parado al borde del grupo con una expresión vacía en su rostro, su camisa mal abotonada y sus botas desabrochadas. Podría ser un chico de cabello negro y gafas que de alguna manera tenía sus brazos y piernas cubiertos de barro gris verdoso de la cueva. Podría haber sido el chico flaco de cabello rubio y corte tazón que estaba masticando su sexta barra de granola como un lobo que roe un hueso. Podría haber sido cualquiera de ellos. En las últimas semanas, todos esos rostros de preadolescentes habían empezado a mezclarse. Yo había estado tan distraída por todo lo que había salido mal que ya no estaba segura exactamente de con quién había entrado en la cueva. Los campistas tampoco parecían notar que algo andaba mal, y algún instinto me gritaba que siguiera así. Teníamos que salir de la cueva de Silverlode, y rápido. Irónicamente, Alex, Kyle y Sean eran los únicos de los que estaba segura, así que los puse justo detrás de mí en la fila. Sabía que eso no les haría ninguna gracia, pero pensé que harían o dirían algo estúpido para alertarme si algún horrible impostor aparecía arrastrándose por el techo para cortarme la garganta. Los campistas siempre estaban callados en su primera mañana en la cueva. Por lo general, era solo la extraña sensación de despertar en la oscuridad absoluta lo que lo causaba, pero esta vez había algo más en juego. Incluso los más tontos de ellos habían visto el miedo y la confusión en mi rostro. Sabían que algo no iba bien y parecieron darse cuenta por primera vez de que dependían de nosotros para sacarlos de allí. Las tonterías con las que habíamos tenido que lidiar en la caminata hacia la cueva Silverlode habían sido reemplazadas por nerviosismo y susurros. Respiré profundamente, me obligué a darles la espalda a los campistas y comencé a guiarnos fuera de la cueva Silverlode. Una de las primeras cosas que nos enseñó el jefe de tropa Dan sobre la espeleología fue la importancia de detenerse de vez en cuando para observar los puntos de referencia que hay detrás de uno. A diferencia del terreno que hay sobre la superficie, una cueva puede parecer completamente diferente cuando se la observa desde la dirección opuesta. Incluso los guías veteranos como Mariam a veces experimentaban la sensación desgarradora de mirar a su alrededor y ver los pasajes sinuosos y darse cuenta de que nada en absoluto les resultaba familiar. A mí no me había pasado, al menos hasta que emprendimos nuestro viaje de regreso ese día. Al dejar atrás la cámara principal, llegamos al primer sumidero. Un recodo del arroyo donde el agua desaparecía para reaparecer más adelante en la cueva. El camino debería haber estado a la derecha, pero no lo estaba. Solo estaba el arroyo, que desaparecía entre otro muro de piedra irregular. El camino hacia la salida había desaparecido. Quería creer que había cometido un error, que lo que estaba viendo era el resultado de mi propio pánico, que iba aumentando poco a poco, pero Mariam también lo había notado. No dejaba de murmurar entre dientes, mientras rebuscaba en su mochila el mapa plastificado que había desaparecido junto con el resto de su equipo. Como guía experimentada, se estaba tomando el cambio imposible mucho más a pecho que yo. Sabía que estaba mal y yo tenía la desagradable sensación de que, si permanecía en la cámara mucho más tiempo, se cerraría por completo. La mayoría de las cuevas tienen más de una forma de entrar o salir, y Silverlode no era una excepción. Normalmente guiábamos a los campistas por la ruta más fácil, la que seguía el arroyo, pero aparentemente esa ya no era una opción.
Los pasajes inferiores tendían a inundarse, e incluso cuando el agua bajaba dejaba marañas de hojas muertas, madera y basura, lodo que alimentaba a algunos de los insectos y arañas más grandes que había visto en mi vida. No me gustaban las posibilidades de que los campistas atravesaran ese desastre, así que opté por la ruta alternativa a través de las galerías superiores. Traté de tragar, pero tenía la garganta seca por el polvo de la cueva. Muy bien, campistas. Hice una mueca, vamos a hacer un pequeño desvío y... fue más duro de lo que recordaba. El túnel se hizo tan estrecho que las paredes de piedra me raspaban los hombros, el techo áspero era tan bajo que a veces sentía las largas y extrañas patas de un grillo de cueva que se deslizaba entre mi pelo. Estos pasajes superiores tenían una pendiente desagradable. Mientras gateabas por ellos, te deslizabas constantemente hacia abajo y hacia la derecha, hacia una grieta negra y dentada que, hasta donde yo sabía, nunca había sido explorada. No era lo suficientemente ancha como para caer en ella, ni siquiera para los campistas más delgados, pero era inquietante. No podía quitarme el miedo de que de repente comenzara a expandirse como una boca desdentada y sonriente y nos tragara enteros, o que algún horror indescriptible pudiera surgir deslizándose de sus profundidades sin luz. Volví a mirar a los campistas, con las caras enrojecidas por el esfuerzo y el pelo sudoroso pegado a la frente bajo los cascos de plástico baratos, y me recordé que el horror indescriptible ya estaba entre nosotros. Pero no tenía ni idea de qué era ni de qué quería. Solo falta una hora, me recordé. En una hora saldríamos arrastrándonos a la luz del sol, donde seguramente todo tendría más sentido. Resultaría ser un malentendido, una broma, un truco de la mente nacido de lugares oscuros bajo tierra. Estaba tan absorta en mis pensamientos que tardé un momento en darme cuenta de que habíamos llegado a un callejón sin salida. Marianne y el resto de los campistas se amontonaron a mi alrededor, confundidos por el cuello de botella de piedra al que nos había llevado. Esto no podía estar pasando. Yo ya había estado allí antes. Había una salida, hubiera apostado mi vida a que así fuera. Y tal vez lo tuve. Una de las sensaciones más nauseabundas de la espeleología es el parpadeo que se produce justo antes de que se apague la linterna frontal. Todavía tenía algunas baterías de repuesto en el bolsillo, pero la repentina oscuridad que se avecinaba fue un triste recordatorio de que nuestro tiempo era limitado. Los campistas que estaban detrás de mí se estaban poniendo inquietos. Algunos de ellos maldecían y nos advertían que sus padres nos demandarían. Otros gimoteaban, prácticamente suplicándome que les dijera que todo iba a salir bien. Ojalá pudiera hacerlo. Pero si esto no funcionaba, no tendríamos la luz ni la fuerza para encontrar otra salida. De repente, Marianne se adelantó de un salto y empezó a cavar en la roca con las manos desnudas. Mientras las piedras sueltas caían entre sus dedos, me di cuenta de lo que debía haber sucedido. Un desprendimiento de rocas había bloqueado el estrecho pasaje que había delante. Una roca bastante grande había tapado el túnel, haciéndolo parecer que había desaparecido por completo. Hicimos falta Marianne, 3 de los campistas más fuertes y yo para finalmente desatarla. Incluso después de que el pasaje estuvo despejado, todo el asunto me dejó con náuseas. Era como si algo, tal vez incluso la cueva misma, hubiera bloqueado el túnel a propósito. Habría jurado que el túnel final era más estrecho de lo que recordaba, la cueva Silverlode parecía reacia a dejarnos pasar. Me arrastré a través de ella con un brazo, sin casco para asegurarme de que mi cabeza pudiera caber, y tuve la horrible sensación de que la cueva era un ser vivo con voluntad propia, y que había decidido aplastarnos hasta la muerte, lentamente. Algo me rozó la cara. Una raíz. Más adelante, unas polillas pálidas revoloteaban bajo el haz de luz de mi linterna. Había estado demasiado tensa para notarlo, pero la cueva se estaba calentando. Entonces lo vi. La luz del sol. Estábamos casi libres, pero lo único que sentía era preocupación. ¿Por qué se nos permitió salir? Uno a uno, salimos a trepar al bosque. Incluso los campistas estaban demasiado cansados para quejarse y, a la luz del sol que se filtraba a través de las hojas, podía ver las lágrimas en sus mejillas. Al igual que Marianne y yo, estaban sucios, exhaustos y agradecidos de estar vivos. Le hice un gesto con la cabeza a Marianne mientras ella se esforzaba por salir detrás del último campista. Era hora de empezar a contar cabezas de nuevo. 18, 19, 20. Marianne abrió mucho los ojos. Se encogió de hombros y sacudió la cabeza, segura de que no se había olvidado de nadie. O bien la caravana misteriosa había desaparecido, o bien habían reemplazado a una de las otras. Habría sido muy fácil.
Bastaría con que los faros de los campistas cercanos apartaran la mirada un momento. Entonces se habría oído el ruido de las piedras que caían, un movimiento repentino en la oscuridad. Cuando volvieran a mirar, nada parecería ser diferente. ¿Pero qué habría pasado con el campista que fue secuestrado? ¿Simplemente los asesinaron y los enterraron bajo las rocas? ¿Los devoró la monstruosa criatura que los había reemplazado? ¿O de alguna manera lograron atravesar la pared y se encontraron solos en otra capa de la cueva, perdidos, hambrientos y asustados, con las baterías de sus faros agotadas? Llegamos con 4 horas de retraso al punto de recogida. Los padres y el jefe de tropa Dan estaban furiosos, pero yo apenas percibí su enojo. Estaba demasiado ocupada buscando entre la multitud, esperando a ver si había algún campista que no fuera recogido, o algún padre que buscara obsesivamente a un niño cuyo rostro no veían. Pero todos nuestros campistas regresaron a casa ese día. Después del desastre de mi primera visita a la cueva, no me invitaron a volver para la sesión del verano siguiente, pero todavía me pregunto qué experimenté en la cueva Silverlode. El jefe de tropa Dan nos había dicho que nunca había perdido a un campista, pero ¿cómo podía estar tan seguro? Había algunos padres que habían notado un cambio sutil e inexplicable en su hijo después de regresar del campamento de espeleología. El tipo de cambio del que solo se atrevían a hablar con su pareja a altas horas de la noche, después de unas copas, cuando su hijo estaba, con suerte, dormido. Nunca volvió a ser el mismo después de pasar la noche en esa cueva, ¿verdad? Historia 2. Lo que encontré mientras exploraba la cueva: descargo de responsabilidad. Explorar una zona no mapeada, no regulada y desconocida es extremadamente riesgoso y no recomiendo a nadie, ni siquiera a los espeleólogos experimentados, que lo haga. Ahora bien, si eres como yo, eso no te detendrá. Tal vez necesites algunas historias de lo que encontré al intentar descubrir cuevas para convencerte de que, aunque una cueva no esté cartografiada, eso no significa que nadie haya estado allí. Una de las preocupaciones naturales que surgen al explorar cuevas, en cualquier lugar, son los derrumbes. Las cuevas ya cartografiadas suelen tener apoyos en zonas potencialmente inestables o secciones peligrosas totalmente fuera de los límites, lo que hace que sea una preocupación menor. No ocurre lo mismo cuando se explora una zona nueva. Este incidente en particular ocurrió en los Apalaches, y estaba lo suficientemente dentro de los bosques de las montañas como para que nadie lo hubiera descubierto todavía, o no fuera lo suficientemente profundo como para ser considerado un sistema apropiado. De cualquier manera, iba a averiguarlo. Con la ayuda de una linterna de cabeza de alta potencia, me aventuré en la pendiente descendente relativamente suave de su boca. Al hacer esto, dejo una especie de rastro de migas de pan, excepto en forma de barras luminosas. En el momento en que empiezo a perder de vista mi última, planto una nueva en algún lugar estable y visible. Como no está mapeada, necesito usar esta forma para llevar un registro de dónde he estado. Poco después de entrar, el techo de la cueva empezó a bajar. Las paredes estaban húmedas, lo que hacía que la luz de mi lámpara se reflejara en ellas. Después de caminar ligeramente agachado durante un rato, la cueva se abrió a una nueva cámara. A lo largo de todo el interior esférico había pasadizos que presumiblemente conducían a un sistema expansivo. Parecía el sueño húmedo de un espeleólogo. Empecé a investigar las distintas bocas, con la candente pregunta de por qué esta cueva aún no había sido cartografiada rondando en el fondo de mi mente. Me di cuenta de que varias entradas estaban obstruidas, o más bien habían sido selladas por un derrumbe. Investigué cuidadosamente esas partes, sabiendo que debía tener cuidado con la estabilidad. Sin embargo, el resto de las entradas parecían prometedoras. Es decir, hasta que llegué al estrangulamiento más a la izquierda. Varias piedras grandes y una densa porción de escombros sellaron efectivamente este pasaje. Al igual que otros, comencé a barrerlo rápidamente con mi linterna frontal, y si hubiera sido un segundo más rápido, lo habría pasado por alto. Una muestra de tela azul, apretada entre dos de las piedras más pesadas. Parecía ser una especie de mezclilla. Retrocedí, investigando los estrangulamientos que ya había revisado una vez más. Finalmente, vi algo que no se veía bien en uno que ya había pasado. Una parte de los escombros parecía estar más suelta que el resto de los escombros, como si algo estuviera empujándolo hacia arriba desde debajo. Barrí las rocas y casi me resbalé por el impacto. Una mano flácida de color morado oscuro sobresalía de entre dos piedras. Ni siquiera se había descompuesto todavía.
Antes de poder reaccionar más, casi vacié mis intestinos por el clamor de algo detrás de mí. La cámara en la que estaba rebotó el sonido de otro pasaje hundiéndose de manera casi ensordecedora. En solo 3 segundos, fue un atragantamiento y nada más que las partículas iluminadas por el faro me dio una pista de que había sido diferente. Salí rápidamente de allí, dándome cuenta de lo comprometido que estaba realmente este sistema. Después informé de la ubicación al servicio forestal, de forma anónima, ya que no debería haber estado allí para empezar. Lo último que supe es que estaba completamente acordonada. Este suceso me siguió durante algún tiempo porque no tengo forma de saberlo. Si no hubiera dudado, muy bien podría haber entrado en un pasaje y haber quedado encerrado. Me hizo preguntarme cuántas otras almas desafortunadas descubrieron esa cueva antes que yo. El siguiente es menos un evento, sino una serie de ellos que, en conjunto, me han hecho desconfiar de mi pasatiempo. En más de una ocasión he entrado en una cueva, normalmente en zonas bastante aisladas, por cierto, y he descubierto que ya había alguien allí. Bueno, supongo que no allí. Cada vez que esto ha sucedido, siempre ha sido una experiencia singularmente inquietante. Una vez estaba navegando por la boca de una cueva que me obligaba a entrar en el estilo chimenea, que es cuando colocas los brazos y las piernas a ambos lados de un estrecho pasaje vertical y desciendes como un cangrejo. Después de llegar al suelo de la cueva, descubrí que no era mucho más que eso, lo único que había era una porción de cúpula hueca que no podía tener más de 5 metros de ancho y alto. Más que decepción, estaba sorprendido. Una manta, envoltorios y botellas de agua vacías cubrían un lado del suelo. Al darme la vuelta, el otro lado estaba casi vacío, excepto por rasguños superficiales en las paredes y el suelo. Salí muy rápido, pero no podía quitarme la pregunta de cómo una persona sin hogar, presumiblemente sin equipo de espeleología, podría entrar y salir de allí. Otra experiencia similar que tuve fue cuando estaba en otro sistema más pequeño que en realidad corría a lo largo de una mina. Ninguno de los dos interfería entre sí, pero pensé que valía la pena mencionarlo. Aparte de que era una caminata normal a través de algunas secciones que admito que son estrechas, lo único excepcional que encontré fue, bueno. Doblé una esquina y escuché un golpeteo. Como si algo estuviera corriendo por el suelo justo fuera de la vista. Esto fue súper preocupante desde el principio. Si bien no es algo inaudito, los animales generalmente no quedan atrapados en cuevas, ni llegan tan lejos como yo. Me acerqué con mucho cuidado con un pico de escalada en la mano y doblé la curva. No sabía cómo sentirme por el hecho de que estuviera vacío, pero tenía fuertes sentimientos sobre lo que vi. El pasaje continuaba recto más allá de donde mi linterna iluminaba, pero a mis pies había un saco de dormir y 2 hieleras. Al lado había un montón de revistas con contenido explícito. Al igual que la última vez, salí rápidamente de la cueva sin más incidentes, pero saber que de hecho había alguien allí conmigo todo el tiempo, alguien que no quería ser encontrado, no me sienta bien. La mayoría de las otras historias son más o menos similares. Estoy en una pequeña cueva y encuentro señales de presencia humana. Pero al menos la presencia humana puede atribuirse a la falta de vivienda o a extraños ermitaños. Todavía no he encontrado una explicación para esta última historia y no espero encontrarla nunca. Ha logrado evitar que me derrumbe, así que si esto no te convence, sinceramente creo que nada lo hará. Otra ventaja de recorrer cuevas previamente cartografiadas es que sabes exactamente en qué te estás metiendo. Sabes si será largo o corto, fácil o difícil, y a menudo puedes decidir qué rutas tomar. Una vez más, no hay nada parecido en lo que hago yo. De ahí viene la emoción para mí, estar en un lugar en el que no deberías estar y ver cosas que nadie más ha visto. Se trataba de un sistema en Dakota del Sur. Estaba muy dentro del bosque, lejos de los senderos por los que había empezado. Al principio, solo estaba caminando, sin siquiera buscar una cueva. Pero cuando me topé con su entrada, pensé que ya tenía todo lo que necesitaba y que el bosque no se estaba volviendo más interesante. Al entrar en la cueva se me ocurrió que, en ese momento, boca era una palabra muy apropiada para una entrada. No podía quitarme de encima la sensación de que me estaban tragando, como un camarón que se mete en la trampa de un rape. Pero, por supuesto, ya sabes que nunca dejamos que esos sentimientos nos influyan. El techo de la cueva era alto y la superficie escarpada de las paredes proyectaba sombras extrañas que siempre se quedaban frente a mí. Solo después de unos minutos de navegación, los pilares comenzaron a aparecer. Solo postes de piedra natural que conectaban el piso y el techo.
La creciente densidad comenzó a hacerme preguntarme si realmente sería capaz de navegar por este sistema. No soy claustrofóbico, no puede serlo cuando eres espeleólogo, pero las cosas estaban empezando a ponerse realmente difíciles. Comencé a hacer giros cuando me encontré con huecos que eran demasiado estrechos para pasar. Supongo que fue un error de novato. Un giro llevó a otro, y luego todo se derrumbó sobre mí de golpe. Esta era una cueva laberíntica. Ya no sabía dónde diablos estaba. Podría sentarme aquí y contarles acerca del viaje de 2 horas y media lleno de pánico y desesperación en el que me encontré. Tratando de hacer lo mejor que pude para navegar por una red de piedras y túneles de los que no tenía ni idea. Preparándome mentalmente para enfrentar el hecho de que muy bien podría morir en esa cueva, pero no antes de que se agotara mi batería. Moriría con frío, hambre y en la oscuridad. Pero no lo haré. En lugar de eso, te contaré cuando, casi de repente, las formaciones de pilares cesaron y me encontré mirando hacia un pasaje que claramente descendía al final. Una especie de presencia emanaba del final del túnel. Un sonido. Un zumbido distintivo. Cuando inhalé, el olor me dejó atónito. Una ola de calor pegajoso y caliente, junto con el olor a sal y carne podrida, me azotó. Era casi mareante lo asqueroso que era. Me tapé la nariz con la mano y me devané los sesos con todo mi conocimiento sobre espeleología, pero no recordaba que nadie hubiera mencionado algo así. Avancé lentamente. Si aquello era una forma potencial de salir de allí o no, tenía que comprobarlo. El camino no podía tener más de 10 metros de largo, pero me pareció una eternidad el tiempo que pasé por aquel pozo. Finalmente, cuando el calor se intensificó hasta alcanzar un nivel casi sofocante, llegué a la cima de la colina. Miré hacia abajo, hacia la caverna que ahora tenía ante mí. Mi luz penetró en la oscuridad, pero apenas. Puede que haya entrado en pánico y me haya deshidratado, pero estaba en mi sano juicio cuando miré hacia ese abismo. Extendida ante mí, su masa apenas cabía en el suelo de la caverna, había una ballena. Una ballena enorme, cuyo cadáver podrido desprendía calor, hedor y agua de mar como si hubiera llegado a una playa. Pero esto no era una playa. Esto era una cueva en medio de Dakota del Sur, y no hay una sola razón en la Tierra para que estuviera allí. No había una sola forma de que pudiera estar aquí. Así que, en lugar de pensarlo más, me tambaleé hacia atrás y hacia atrás en el resto de la cueva. Sentí que estaba en piloto automático. De repente, casi sin darme cuenta, estaba retrocediendo con claridad sobre mis pasos. Cada vez me alejaba más de algo que de repente sentía que me llevaba a ver. Después de un largo periodo de tiempo, llegué a los niveles de la superficie y salí de la boca de la cueva. Nunca volví atrás. Esta es la mejor historia de advertencia que puedo contarles. Lo desconocido es tentador y he descubierto cosas realmente asombrosas mientras hago lo que hago. Pero, de todos modos, lo desconocido sigue siendo desconocido. Y es peligroso. Y cada vez estoy más convencido de que no deberíamos meternos con eso.